Dios. Gloria a Jesús, porque su presencia está en este lugar. Aleluya, Dios le bendiga. Pues un placer verlo, ver a algunos hermanos que no los había visto desde hace varios meses, pero es un gozo verles acá, ¿verdad? Todos son bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Aleluya. Vamos, hermanos, a tener la meditación en esta noche. Pues sabemos que tiene que ser una meditación corta, aunque el mensaje que traía tal vez sería para unos 40 minutos, pero vamos a tratar de hacerlo en 15 minutos, ¿verdad? Porque necesitamos orar. Aleluya. Y vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Busquemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria a Jesús. El libro de los Hechos, capítulo 23 y verso 11. Gloria a Jesús. Me alegro ver un buen grupo de hermanos. Aleluya. Es hermoso estar congregado, ¿verdad? Dice la Biblia que ahí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿verdad? Aquí hay salvación, aquí hay vida eterna, ¿verdad? Porque aquí está el Espíritu de Dios. ¿Lo tienen? Gloria a Jesús. Hechos 23, 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo leemos. Aleluya. Gloria a Jesús. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Gloria a Jesús. Hasta ahí lo dejamos. Puede tomar su asiento y vamos a estar orando. Gloria a Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Qué hermoso este versículo, ¿verdad? Del gran apóstol Pablo. Aunque no quiero hablar directamente del apóstol Pablo, sino que es un tema general, ¿verdad?, que traigo. Este versículo solo lo leí para la introducción. Gloria a Jesús. Hay unos puntos importantes también en este verso, ¿verdad? Amén. Gloria a Jesús. Quiero hablar acerca del peligro del desánimo, ¿verdad? Es un peligro latente en este tiempo, el desánimo, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y aquí es Jesús directamente que dice que se le apareció al apóstol Pablo, ¿verdad? Y aquí le dice: ten ánimo. Gloria a Jesús. Eso quiere decir que Pablo estaba desanimado, ¿verdad? Porque sería lógico decirle a alguien: anímate. Y si está animado, ¿verdad? Como el que yo le dijera, ¿verdad? Que, bueno, hermana Mariana y a otros hermanos los veo seguido acá. Yo le dijera: hermana, congréguese, y viéndolo todos los días acá, ¿verdad? Sería ilógico, ¿verdad? Sí, da a entender que Pablo estaba desanimado, ¿verdad? Si usted lee los versículos que anteceden a este, vemos un momento difícil para Pablo. 3 días antes dice que estaba testificando en el templo, y bueno, unos hombres hicieron un alboroto y lo acusaron de que había profanado el templo, que estaba predicando en contra de Moisés, en contra del templo, y dice que lo apresaron. Gloria a Jesús. Imaginen que dice que lo arrastraron hasta afuera. Gloria a Jesús. Entonces fue terrible para Pablo, ¿verdad? Dice que lo amenazaban, que el primer día dice que lo amenazaron, lo arrastraron, y llegaron las autoridades, dice que lo encadenaron y lo azotaron. Gloria a Jesús. Así que estaba el segundo día, el tercer día fue que Jesús, el Señor, dice que se le apareció. Porque o sea, en los versículos anteriores dice que testificó en Jerusalén, ¿verdad? En contra de las autoridades, en contra del sumo sacerdote y todas las autoridades religiosas. Y allí Pablo estaba bien animado, ¿verdad? Testificando. Pero ya en el versículo 11, ahí ya Pablo no era fácil, hermano. O sea, la presión, lo estaban torturando, ¿verdad? Psicológicamente, ¿verdad? Físicamente. Entonces parece que los ánimos de Pablo se vinieron abajo. Entonces ahí es donde se le presenta el Señor y le dice: ten ánimo, Pablo, porque así como testificaste hace 3 días en Jerusalén, así quiero que testifiques también en Roma. Gloria a Jesús. Así que estos versículos podemos encontrar algunas cosas rápidamente. En primer lugar, lo que tenemos que entender es que Dios está atento de nuestra situación, de nuestro desánimo. Yo no sé si cuántos acá han estado desanimados estos días, ¿verdad? Posiblemente, ¿verdad? Hay algún desánimo.
y todavía hay algunos hermanos que estén todavía desanimados. Pero lo que da a entender este versículo que Dios está al tanto de eso. O sea, Dios no está ignorando eso, porque aquí estaba al tanto. Nadie le contó a Dios, ¿verdad? Sino que él sabía que Pablo se estaba desanimando. Entonces eso es lo que primero tenemos que entender, que Dios está pendiente, ¿verdad? En 2 Timoteo dice la palabra de Dios que a Pablo lo habían abandonado todo. Y se cree que aún la iglesia de Jerusalén, dice que según algunos eruditos bíblicos, dicen que la iglesia de Jerusalén le dio la espalda a Pablo. Y por eso él dice, en mi primera defensa, todos me abandonaron. Entonces se cree que hasta la misma iglesia judía de Jerusalén, dice que le había dado la espalda al apóstol Pablo. Él tuvo que enfrentarse a los gentiles, a las autoridades, él solito. Porque dice que la iglesia de Jerusalén tenía paz por todas partes. Claro, después vino persecución, pero la iglesia era más respetada. Pero Pablo, como se decidió predicarle a los gentiles y los judíos se oponían, él recibió gran oposición. Entonces Dios está pendiente, hermano, de su situación, su desánimo. Dios está pendiente, ¿verdad? Gloria a Jesús. Den el aplauso a nuestro Dios. Gloria a Jesús. Otra de las cosas que podemos ver ahí en este versículo, como lo que hemos leído, es que no importa, hermano, no importa el nivel espiritual que usted tenga, usted es un candidato para desanimarse, ¿verdad? Porque aquí vemos, Pablo no era una persona fácil, físicamente, espiritual, o sea, digamos, intelectualmente, espiritualmente. Pablo no era una cualquier persona, pero se desanimó. Y ahí vamos a ir viendo algunos otros personajes bíblicos, grandes personajes bíblicos que también se desanimaron. Así que no se sorprenda si mañana me ve desanimado a mí que estoy predicando, ¿verdad? O ve al pastor o al otro de los hermanos desanimados, no se sorprenda. Somos candidatos, o sea, somos propensos a caer en desánimo. Porque somos personas emocionales, ¿verdad? Que cambiamos de un momento a otro, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, pero Dios nos ha puesto a unos y a los otros para que nos animemos, para que nos demos la mano y para que nos levantemos. Gloria a Jesús, dale el aplauso porque Él vive. Gloria a Jesús. Otra de las cosas que podemos ver en ese versículo es que Dios quiere vernos motivados. O sea, Dios nos necesita motivados. Así que casi todas las cosas que hacemos necesitamos motivación, ¿verdad? Aún si usted está ahí preparando unos huevos, ¿verdad? Ahí usted necesita motivación, porque si no, si los se pueden quemar, le pueden quedar salados, si lo hace de mala gana, por cualquier cosita, por mínimo que sea, usted necesita motivación, ¿verdad? En su trabajo, si usted en su trabajo no llega motivado, usted la pasa mal ese día, ¿verdad? Entonces Dios nos quiere ver motivado, o sea, nos necesita motivado. Porque ahí le dije, Pablo, ten ánimo, porque yo quiero que así como testificabas en Jerusalén, así también tienes que testificar en Roma, ¿verdad? Entonces Dios nos necesita motivados. ¿Para qué? Le dije, para testificar, para cumplir el propósito el cual Dios nos ha encomendado. Gloria a Jesús, denle el aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Ahora bien, ¿qué es el desánimo? Creo que todos sabemos, ¿verdad? Es falta de ánimo, o sea, falta de motivación, falta de fuerza, falta de energía. Dice que en hebreo va a entender que es cuando nos faltan las fuerzas para seguir adelante. Eso es el desánimo. Falta de ilusión o es desmayar o caer. Todo eso pueden haber otros sinónimos de qué significa el desánimo, ¿verdad? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué es causado el desánimo? Puede haber muchas cosas o por qué el desánimo puede llegar a nuestras vidas. Posiblemente hay cosas que usted lo desanime y posiblemente yo lo vea como nada, ¿verdad? Como también hay cosas que tal vez a mí me desanimen y usted diga, eso no es nada para desanimarse, ¿verdad? Y hermanos que por una mala mirada dicen que se van de la iglesia, ¿verdad? Por una mala hablada se van de la iglesia porque no le dieron el saludo. Y yo siempre pienso eso, que en el trabajo los jefes a veces no los saludamos y no los contestan, ¿verdad? Y por eso usted no deja el trabajo, ¿verdad? Usted sigue yendo. Pero en la iglesia muchas veces por cualquier cosita los hermanos se van, se desaniman. Entonces, pero hay algunas causas que yo estaba viendo que
¿por qué nos desanimamos muchas veces? Algunas veces, ¿sabe qué es el cansancio? Nos desanima. Puede ser el cansancio físico, el cansancio emocional, el cansancio emocional, espiritual, ¿verdad? Yo conozco hombres, pastores, que muchas veces sabe que trabajan hasta 10, 12 horas en lo secular. Yo conozco tengo varios amigos pastores, trabajan en lo secular y después de eso se ocupan en la obra. Yo sé que Dios los va a premiar por ese esfuerzo, pero sabe que se ve el cansancio en sus vidas, se ve que ellos necesitan. Yo sé que si necesitaran una semana de vacación, o sea, si tomaran una semana de vacación y recobraran fuerza o supieran delegar, la cosa les sería más fácil. Pero muchas veces se sienten cansados y hay muchos pastores, hemos escuchado de pastores que aún se han suicidado, ¿verdad? Porque no soportan la presión, porque están ahí las 24 horas pendientes de sus ovejas, trabajan secularmente y están haciendo una cosa y otra y no delegan. Y muchas veces por esas son las causas, porque muchas veces nos desanimamos. Gloria sea a nuestro. No sé si está de acuerdo conmigo, pero yo he visto eso. Entonces muchas veces el cansancio nos hace desanimar. Y sabe que en la Biblia encontramos eso, en Números encontramos al profeta Moisés, en número 11. Ahí estaba leyendo unos versículos bien interesantes. Gloria a Jesús. Números 11, gloria a Jesús, del versículo 10. Mire cómo esta historia de Moisés, que el cansancio lo llevó a desanimarse. Gloria a Jesús. Dice, miren, del 11, 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Dice que también le pareció mal a Moisés. Mire cuál era la comunión que Dios tenía con Moisés, que se enojaba con Dios también, ¿verdad? Dice que se enojó también Moisés con Dios por esta cosa, porque la ira se encendió. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no Gloria a Jesús. ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me diga, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesada en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que no vea mi mal. El 16 dice, miren, entonces Jehová dijo a Moisés, reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Mira, aquí vemos una actitud de Moisés que estaba desanimado, ¿verdad? Que ya no soportaba la carga, y le dijo, ¿acaso yo concebí este pueblo? ¿Verdad? ¿Por qué pones esta carga sobre mí? Mire, aquí Dios le ayuda, ¿verdad? Le dije, prepara 70 hombres, ¿verdad? Para que lleven la carga contigo. Entonces muchas veces el cansancio, ¿verdad? Gloria a Jesús, nos lleva a esto, ¿verdad? Y el suegro de Moisés ya lo había aconsejado anteriormente, ¿verdad? Y cuando Moisés lo visitó y se presentó a juzgar el pueblo todo el día, y el suegro le dijo, ¿qué haces? Le dijo, te vas a cansar y este pueblo va a aparecer justamente contigo. Busca gente que te ayude, ¿verdad? Entonces, hermano, el cansancio trae desánimo. Así que necesitamos, ¿verdad? De vez en cuando descansar, ¿verdad? Gloria a Jesús. Así que, ¿verdad? Si tenemos 2 trabajos, bueno, que vayamos pensando, ¿verdad? Dejar uno, ¿verdad? Porque necesitamos descanso. Si no, va a venir el desánimo a su vida. Otra de las causas por las que viene el desánimo es cuando muchas veces es la frustración.
La frustración trae también el desánimo, ¿verdad? Porque cuando hemos fracasado, o sea, la frustración es cuando fracasamos en cumplir una meta, ¿verdad? Cuando muchas veces tenemos expectativas grandes y no se cumple. Entonces nos frustramos, ¿verdad? Fracasamos. Y yo he visto muchos padres frustrados, ¿verdad? Y desanimados, que quizás tenía expectativas grandes con sus hijos, ¿verdad? Tal vez mi hijo va a ser profesional, y lucharon y trabajaron, pero vinieron a darse cuenta que el hijo, ¿verdad? Fue rebelde, no quiso. Entonces hay padres frustrados, y por eso hay gente que se desanima. Hay pastores también frustrados, ¿verdad? Se desaniman porque esperaban posiblemente, ¿verdad? Tal vez ven al pastor que está al lado, que en 2 años tienen 500 personas y nosotros seguimos con los mismos 50. Y Dios le bendiga al pastor, ¿verdad? Y a los líderes, que aquí no estamos por competencia, sino que como Dios nos quiera tener, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces, gloria a Jesús, le doy el aplauso a Dios, y es para Él, aleluya. Entonces, la frustración, hermano, trae desánimo también a la vida, ¿verdad? Gloria a Jesús. Hay muchos empresarios. Estaba viendo hace como un mes un empresario que apenas tenía como 2 meses antes de la pandemia que nos ha llegado, ¿verdad? 2 meses tenía de haber levantado un negocio, y él decía, ¿con qué esfuerzo? Me dio una compasión porque el hombre lloraba y decía, y 2 meses tengo que abrir el negocio. Se me fueron todos mis ahorros, y ahora ¿qué voy a hacer? Entonces, la frustración, y decía ya que ya no tenía fuerza para seguir, ¿verdad? Había desánimo. Y personalmente, muchas veces, ¿verdad? Gloria a Jesús. Personalmente, muchas veces también nosotros tenemos metas, y la frustración cuando estamos frustrados, ¿verdad? Viene el desánimo a nuestras vidas. Gloria a Jesús. Y sabe que el profeta Elías, eso fue lo que le pasó. Sabe que Elías era el profeta, el líder espiritual, que tenía que llevar el pueblo a Dios. Y sabe que Elías se frustró, porque decía Elías que todos se habían ido detrás de los Baales. Según Elías, él había fracasado, y por eso él dice que se desanimó. Y mire, entró en una depresión terrible, que dice la Biblia que aún deseó la muerte. Quítame la vida, dijo Elías, ¿verdad? Entonces esa fue la frustración de Elías, porque él decía que había fracasado como profeta. Y Dios le dijo, le dijo que habían 7,000 rodillas que todavía no se habían doblegado en frente de Baal. Perdón, en frente de Baal. Gloria a Jesús. Entonces, hermano, la frustración nos trae el desánimo a nuestras vidas. Otra de las razones por qué viene el desánimo es cuando le hemos fallado a Dios, ¿verdad? Viene el desánimo a nuestras vidas, porque la mayoría de que estamos acá, ¿verdad?, que somos sinceros delante de Dios. Queremos agradar a Dios. Muchas veces, ¿verdad?, tenemos intenciones. Creo que todos tenemos buenas intenciones de agradar a Dios, pero hay muchas veces le fallamos a Dios. Y hay personas que no se levantan de esa, porque le fallan a Dios y creen que Dios no los puede perdonar, ¿verdad? Pero Dios está dispuesto. Dice la palabra de Dios que el que confiesa el que no confía sus pecados dice que no prospera, ¿verdad? Pero cuando confesamos nuestros pecados, dice que alcanzamos misericordia. Gloria a Jesús, alabanzas a su nombre. Entonces, hermano, cuando le fallamos a Dios, viene también, gloria a Jesús, el desánimo a nuestras vidas. Y sabe que eso fue el que le pasó al apóstol Pedro. Pedro tenía buenas intenciones. Pedro era un hombre que amaba a Jesús, que tenía el coraje de seguir a Jesús. Y cuando Jesús le dijo, ¿verdad?, que iba a ser entregado y que todos iban a oír, ¿verdad?, de él, y Pedro dijo, yo aún hasta la muerte iré contigo, ¿verdad? Y Jesús le dijo, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces, ¿verdad? Que del gallo cantara 3 veces, tú me habrás negado. Y horas más tarde, y Pedro era sincero, hermano, y él lo demostró. Cuando llegaron a apresarle al maestro, dice que sacó la espada, ¿verdad? Ahí se vio la valentía de Pedro. Dice que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, ese Amalco, y le cortó la oreja. Pero dice que después
horas más tarde lo estaba negando. Y eso fue terrible. Dice que Pedro salió y lloró amargamente. Y sabe que Pedro pensó en ese momento que ya todo había terminado, ¿verdad? Él abandonó todo y él quiso volver a su antiguo trabajo. Dice que estaban reunidos él con 7 de los apóstoles y dice que les dijo: a pescar voy. Y aquellos, pues como era el líder de ellos, ¿verdad? O sea, supuestamente el que más era tomado como líder, dijo: pues vamos contigo. Y se fueron. Esa actitud de Pedro, ¿sabe qué era? Que para él ya todo había terminado. Él dijo: le fallé a Jesús y ya no hay nada más que hacer, así que tenemos que volver al antiguo trabajo. Vamos a ir a pescar. Y dice que pescaron toda la noche. En la mañana, dice, cuando ya venían, que no habían, venían desvelados, que no habían agarrado nada, ¿verdad? Ni un pez. Dice la palabra de Dios que se apareció Jesús en la playa, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y dice que Jesús todavía no se veía bien, porque todavía no había amanecido bien. Dice que Jesús le gritó y le preguntó: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le dijeron, ¿verdad? No hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada. Y dice que cuando, ¿verdad? Dice que el Señor, o sea, cuando llamó a Pedro, ¿verdad? Dice que Juan le dijo: es el maestro. Entonces Pedro vino, ¿verdad? Y dice que allí, donde después de que hubieron comido, Jesús interrogó a Pedro, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y allí en la higuera, mire, enfrente de una higuera él lo negó. Y enfrente de una higuera Dios también lo restauró. O sea que en ese momento, cuando él vio la higuera, posiblemente vino a la memoria de Pedro, ¿verdad? Cómo había fallado a Jesús. Entonces Jesús lo interrogó y le dijo: Pedro, ¿me ama? Y él le dijo: tú sabes que te amo. Entonces apacienta mis corderos. Le preguntó la segunda vez: Pedro, ¿me amas? Él le dijo: tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. La tercera vez le preguntó: Pedro, ¿me amas? Cuando ya le preguntó la tercera vez, ya dice que Pedro le dijo: tú sabes que te amo, ¿verdad? Gloria a Jesús. Den un aplauso a nuestro Dios. Allí Pedro, ¿verdad?, fue restaurado por Jesús. Y dice que le dijo: cuando eras joven te ceñías tú solo, pero ahora irás a donde tú no quieras, ¿verdad? Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, si usted está desanimado porque haya fallado al Señor, quiero decirle que hay restauración en Cristo. Jesús está dispuesto a perdonarle. Solamente que nosotros confesemos nuestros pecados, Él nos puede levantar. Gloria a Jesús. No se desanime por eso. Aleluya, gloria a Jesús. Entonces, hermanos, estas pueden ser una de las causas por qué viene el desánimo. También pueden haber muchas diversidad de cosas, ¿verdad? Porque viene el desánimo. Gloria a Jesús. Por una enfermedad, como le dije al principio, porque tal vez lo han tratado mal, porque no fue bien visto, tal vez algún hermano no lo vio bien y se ha desanimado por eso. Pero el Señor no nos quiere ver así, ¿verdad? Dios nos quiere ver animados, porque todavía hay mucho que hacer para la obra del Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Entonces, hermanos, cuando estamos desanimados hay muchas consecuencias. Rápidamente le voy a mencionar algunas cosas que suceden, ¿verdad? Las consecuencias por las que podemos acarrear cuando estamos desanimados. Cuando estamos desanimados, hermanos, perdemos el rumbo, ¿verdad? Gloria a Jesús. Por eso usted ve gente que anda de iglesia en iglesia, ¿verdad? Para aquí, para allá. Andan sin rumbo, ¿verdad? Tal vez fueron defraudados por un pastor o por alguien. Y usted lo ve de un lado para otro. Entonces, esta gente pierde su rumbo, ¿verdad? Eso pasa cuando comenzamos desanimados. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos, ¿verdad? Que hoy día están con ánimo, mañana ya desanimar, ¿verdad? Así como dice la hermana, como las olas del mar que son llevados de aquí para allá, así son, ¿verdad? Entonces perdemos el rumbo, ¿verdad? Y también nos desenfocamos del propósito de Dios, ¿verdad? Dios tiene un propósito. Nos desenfocamos de las metas, ya sea materialmente, que usted tiene meta, y cuando está desanimado, usted se desenfoca de ese proyecto que tenía, de esa meta que tenía, ¿verdad? Por eso Jesús le dice a Pablo, ¿verdad? Ten ánimo, porque quiero que así como testificaste en Jerusalén, así quiero que testifiques también en Roma, ¿verdad? Gloria a Jesús.
También, hermanos, nos enfriamos espiritualmente, ¿verdad? Perdemos el primer amor cuando estamos desanimados. Gloria a Jesús. Por eso Pablo le dice a Timoteo que aviva el fuego del don que está en ti, ¿verdad? Porque Timoteo posiblemente estaba también desanimado, ¿verdad? Pero Timoteo estaba recibiendo persecuciones. Los judaizantes se habían levantado, las persecuciones se habían levantado, entonces estaban desanimados. Gloria a Jesús. También, hermanos, nos volvemos inconformes cuando estamos desanimados, ¿verdad? Por todo, ¿verdad? Renegamos, nos quejamos por todo. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel venía por el desierto, dice que el pueblo se desanimó y comenzó a quejarse en contra de Moisés. A quejarse porque no tenían agua, porque no tenían carne, porque solo maná nos da. Porque allá en Egipto decía comíamos de todo, comíamos cebollas, comíamos de todo, ¿verdad? Y aquí en este desierto lo que vemos es arena. Entonces por todo se quejan. Entonces cuando una persona está desanimada por todo, ¿verdad? Hasta por el que predica, ¿verdad? Solo hermano Javier pone a predicar. Predicó el domingo y está volviendo a predicar otra vez. Entonces por todo se queja, ¿verdad? Ese local que es chiquito, ¿verdad? Por eso ya no voy hasta que volvamos allá. Entonces es que está desanimado. Está desanimado por cualquier cosa, se quejan, ¿verdad? Entonces hay muchas consecuencias de que podemos hablar, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar hasta allí, ¿verdad? Porque vamos a orar, ¿verdad? Entonces rápidamente, para salir, ¿verdad? Del desánimo, pueden haber muchas formas como salir del desánimo, pero ¿sabe que una de las cosas que tenemos que hacer es automotivarse? O sea, motivarse a usted mismo. Porque nosotros sabemos, ¿verdad?, cómo estamos delante de Dios. Miren lo que dice el Salmo 42:5. Quiero que lo leamos. Salmo 42:5. Gloria a Jesús. Miren lo que dice David. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Gloria a Jesús. Entonces aquí, mire, él se está motivando al solo. No estoy diciendo que como esa nueva enseñanza, ¿verdad?, del positivismo que dice. No, aquí es meditar en las cosas que Dios ha hecho en su vida. Motívese usted mismo, ¿verdad? Por el Salmo 103 parece que dice también, ¿verdad?, que bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahí comienza a decir los beneficios que había recibido de Dios. Él es el que perdona todos mis pecados, el que sana toda mi dolencia, ¿verdad? El que rescata del hoyo tu vida, ¿verdad? De modo que te rejuvenezca. Entonces, motivémonos nosotros mismos, ¿verdad? Gloria a Jesús, porque ¿qué dice? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios. David se está él mismo diciendo, ¿verdad? ¿Por qué te abates? Entonces tenemos que motivarnos nosotros mismos. Gloria a Jesús. Otra de las cosas que tenemos que hacer para salir del desánimo es buscar compañerismo. O sea, así como estamos aquí, ¿verdad? No dejar de congregarnos, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Como muchos tienen por costumbre. Entonces, ¿sabe que Pablo muchas veces se ve en la Biblia como que estuvo desanimado? Porque en el versículo que hablamos de 2 Timoteo, ahí dice, él escribe a Timoteo y le dice, ven pronto a verme, porque Demas me ha dejado yéndose a este mundo. Y allí dice que uno lo había mandado para otro lugar, parece que a Tito lo había mandado para otro lugar. Y allí dice que otro le estaba causando problemas y comienza a quejarse, ¿verdad? Todos me han abandonado. Gloria a Jesús. Entonces, miren lo que él decía, ven a verme y tráeme también a Marco. Primero había tenido un problema, ¿verdad? Pero él le dice, tráeme a Marco, porque me es necesario para el ministerio. Entonces él estaba buscando compañerismo, porque cuando se sentía desanimado, él necesitaba compartir con alguien. Y ese es el problema que muchos cristianos cometen, ¿verdad? Que cuando está desanimado lo que hace es que se va de la iglesia, ¿verdad? Cambia el número del teléfono para que nadie le llame. Entonces, en vez de salir del desánimo, más se va metiendo, ¿verdad? Gloria a Jesús en el desánimo. Aleluya, se encierra en sí mismo
Gloria a Jesús, y nadie pues allí puede ayudarle, ¿verdad? Y aún Dios sabe que a Elías le ayudó y le dio también al profeta Eliseo para que le acompañara, ¿verdad? No crea que Eliseo y Elías no lo tuvieron unas 2 semanas. Tuvo mucho tiempo, posiblemente años juntos, ¿verdad? Entonces Elías necesitaba un compañero. Entonces necesitamos, hermano, un compañerismo en la iglesia, gloria a Jesús, para restaurarnos los unos a los otros. Y sobre todas las cosas, hermano, buscar un encuentro profundo con nuestro Dios, que Él es el único que nos puede ayudar. Gloria a Jesús, denle el aplauso a Dios, porque Él, gloria a Jesús, se merece toda gloria y toda honra. Él es el único que nos puede restaurar, ¿verdad? Elías dice que se fue al monte, ¿verdad? Al monte Oreb, gloria a Jesús. Y no era cualquier monte. Elías sabía que en ese monte estaba la presencia de Dios. Él fue a buscar a Dios a ese lugar. Gloria sea nuestro Dios. Así que, hermano, vamos en esta noche a comenzar a orar. Y yo quiero que hagamos la primera oración, a orar por la iglesia, para que Dios fortalezca la iglesia, para que Dios restaure la iglesia, para que Dios anime a aquellos que están desanimados, ¿verdad? Que Dios traiga, hermano, restauración, y queremos ver una iglesia viva. Así que yo le invito a que se ponga sobre sus pies y comience a orar a Dios, comience a clamar.